especificidad y una característica. Pero llamamos del potasio, que el potasio tiene el número 19, su número atómico. Eso quiere decir de que hay 19 protones dentro del núcleo y hay 19 electrones que nos podrían acompañar. Pero siempre se escapa uno, un electrón. Entonces habrían 18 electrones, 19 protones. Y como predominan más protones, que son 19, en relación a los electrones, que son 18, el potasio tiene carga positiva. ¿Ok? El átomo per se. Entonces, en nuestro organismo hay potasio, en nuestra sangre hay potasio. Y ese potasio tiene carga positiva. Y la neurona se aprovecha de eso para poder ejercer su función neuronal, que eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Obviamente no se van a aprender la tabla periódica. Simplemente voy a mencionar algunos átomos para poder estudiar el funcionamiento del cerebro. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué átomos podemos estudiar fácilmente para estudiar el cerebro? Básicamente el sodio es importante, el potasio es importante, el calcio es importante y el magnesio es importante. Y también el cloro. Básicamente esos 5 átomos es importante para el estudio del funcionamiento del cerebro. Otros átomos que también son importantes más que todo para la estructura, el carbono, el oxígeno, ¿ok? Pero eso vamos a ver más adelante cómo funcionan cada uno de ellos, poco a poco. Cuando un átomo se une a otro átomo, me forman lo que corresponde a moléculas, ¿ok? O sea, las moléculas están formadas por 2 o más átomos. Entonces, fíjense que aquí un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno y me forman 2 átomos de hidrógeno que se unen covalentemente y me forman la molécula de hidrógeno. Y esa molécula de hidrógeno es un gas. Aquí tenemos una molécula de oxígeno que sería esta y aquí tenemos el átomo de oxígeno y tenemos el átomo de hidrógeno. Fíjense que cuando un átomo de oxígeno se une a 2 átomos de hidrógeno, me forma la molécula de agua. ¿Sí? Entonces el agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno, que sería este, más 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el conjunto o la unión de átomos me forman moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en el organismo? Muchísimas moléculas. Y estas moléculas al final me van a formar células. Y la célula que nos interesa estudiar nosotros sería la neurona. Entonces, ya saben que las moléculas están formadas por uniones de átomos. El agua, ¿verdad? Como ejemplo, está en varias fases. Está en la fase líquida, que sería esta, disculpen. Tenemos la fase gaseosa, que sería esto, y tenemos la fase sólida, en forma de hielo. Entonces, dependiendo de la temperatura, ¿verdad? El agua puede ser un gas, el agua puede ser líquida o el agua puede ser sólida. Entonces, a pesar de que la molécula de agua es un oxígeno más 2 hidrógenos, se pueden cambiar de estado de unos de otros. De los 3 estados, ¿cuál me interesa que estudiemos? El estado líquido. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro cuerpo está formado por 60% de agua y el 40% es de sólidos. Entonces, nuestro 60% de nuestro peso está formado por agua. Entonces quiere decir de que todos los átomos que les mencioné anteriormente, como potasio, como sodio, cloro, magnesio, están, digamos, sumergidos en el agua. En la sangre, por ejemplo, que es agua prácticamente, es líquido, ¿sí? Al igual que dentro de la neurona, que es en las células del sistema nervioso, contiene agua y fuera de la neurona están bañadas en agua. Quiere decir de que el agua es muy importante para poder funcionar adecuadamente el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, imagínense que tenemos, ¿verdad? Un envase, que sería este, y dentro contiene un líquido, que sería agua. Ahora, imagínense que este sería un cubo de sal y lo introducimos dentro, ¿sí?, del agua. ¿Qué pasa con este cubo? Que fíjense que comienza a difundir esta sal, este cubito de sal, hacia que al final
ese cubito de sal se disuelve hasta el volumen completo del agua, ¿sí? ¿Qué ocurrió allí? Un proceso que se llama difusión. ¿Qué difundió? Difundió la sal, que sería esta. Difundió de un sitio de mayor concentración, que sería este, a un sitio de menor concentración, que sería el resto del agua. ¿Qué es concentración? Ustedes vieron en química que concentración es igual a masa sobre volumen. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si yo le involucro o le coloco más sodio o sal, disculpen, al agua, pues el agua va a ser más salada, ¿verdad? Porque está más concentrada. Pero si le coloco menos sal al envase, entonces, o al agua, se vuelve menos salada. Está más diluida. Y eso tiene que ver con la concentración del cubo. O sea, hay un proceso de difusión que va de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el envase tenga contenido la sal. Ok, aquí estamos mostrando a la célula que no es más como la unidad más pequeña que pueda vivir por sí sola, ¿ok? Para que puedan entender a grosso modo. Y esa célula está compuesta por moléculas, por distintos tipos de moléculas. Ya sabemos que las moléculas están compuestas por átomos. Fíjense que, por ejemplo, lo que está por fuera de la célula corresponde a la membrana plasmática, que está compuesto por moléculas de lípido. ¿Ok? Por ejemplo, también está compuesto por moléculas de proteínas, también en la membrana. Y dentro de la célula también contiene otras moléculas. El ADN está compuesto por moléculas que se llaman nucleótidos, ¿sí? Las proteínas están compuestas por moléculas que se llaman aminoácidos, y eso quiere decir que los aminoácidos y los nucleótidos están compuestos por átomos. Entonces, básicamente, la clase de hoy corresponde a hablar qué tipo de moléculas básicas se encuentran en una célula, porque al final, en otras clases, tenemos que hablar de la neurona, y la neurona es una célula. Entonces, por esa razón, vamos a estudiar una clase de célula como tal, para poder estudiar cómo se distribuyen esas moléculas y así poder brindarle la información adecuada cuando estudiemos las neuronas y cuando estudiemos el encéfalo y la conducta humana. Entonces aquí les muestro el conjunto de moléculas que tienen que saberse para estudiar una célula. Tenemos los polisacáridos, tenemos los ácidos grasos, ¿verdad? Que está compuesto por lípidos, que está compuesto por las membranas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Fíjense que, por ejemplo, el nucleótido es un tipo de molécula. El aminoácido es un tipo de moléculas. El ácido graso es un tipo de moléculas y el azúcar es otro tipo de moléculas. Que el azúcar que forma, si se unen esas moléculas, ¿verdad? De azúcares, forman los polisacáridos. Si se unen los ácidos grasos, que son moléculas, van a formar grasas, van a formar lípidos y van a formar las membranas celulares. Cuando se unen los aminoácidos, que forman proteínas, ¿ok? Y si se unen nucleótidos, forman los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos forman el ADN y el ARN, que es el código genético. Entonces, fíjense que todas estas moléculas que están aquí están compuestas por otras moléculas más simples, como es el azúcar, el ácido graso, el aminoácido y los nucleótidos. Estas son las 4 moléculas que vamos a estudiar en la clase de hoy. Vamos a comenzar a estudiar lo que corresponde a los azúcares. Fíjense que el azúcar, que también se denomina carbohidratos, está compuesto por átomos de carbono, por átomos de hidrógeno y por átomos de OH, que es alcohol, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno unido. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos la fructosa, que contiene 6 carbonos en su interior. Y tenemos la glucosa también, que contiene 6 carbonos en su interior. La diferencia entre la fructosa y la glucosa es dónde se localiza el oxígeno solito sin el hidrógeno. ¿Ok? Está en el carbón una posición en la fructosa, diferente a la glucosa, que está en otra posición. ¿Entendido? Fíjense que como contiene 6 carbonos se llama hexosas, porque hexo significa 6.
Entonces, exosa es porque contiene 6 carbonos en su interior. O sea que la glucosa y la fructosa son exosas. Esto lo que está aquí dibujado como una figura más bidimensional y tridimensional es esta misma lineal, pero dibujada de diferente manera. Esto representa que contiene 6 esquinas, ¿sí? Por ende, contiene 6 carbonos, o sea que es una exosa, que es la misma glucosa. Resulta que los carbohidratos o los azúcares se clasifican según la cantidad de carbono que contienen en su interior. Fíjense que, por ejemplo, este azúcar contiene solamente 3 carbonos. Esta contiene 5 carbonos, que es la ribosa. La glucosa contiene 6 carbonos, al igual que la fructosa. La ribulosa, que sería contiene 5 carbonos. ¿Ok? Y la hidroxiacetona contiene 3. De todas estas moléculas me interesa que estudien es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque es lo que se consigue en la alimentación, ¿verdad? En abundancia, y es lo que le proporciona la energía a las células. Y como la neurona es una célula, utiliza la glucosa para producir energía. Por esa razón es importante que se estudien esta molécula que sería la glucosa, que es una exosa, pues contiene 6 carbonos. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de exosa, tenemos la manosa y la galactosa. Esta manosa y galactosa es lo que forma parte de la membrana plasmática de una célula. Pero me interesa que estudien es la glucosa porque esta es la molécula que le proporciona energía de manera fácil a la célula. Cuando se unen los carbohidratos, ¿verdad? En sí, forman lo que serían los polisacáridos.